Hola estoy. Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestros Ures. Perdón la No, no pasa descortesía. nada, no pasa nada. Hola, Jerónimo, Jerónimo. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Andrea? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, para un poco para presentarte ante nuestros oyentes, contarles que Jerónimo Guerrero Iraola es abogado y magíster en Derechos Humanos por la Universidad de La Plata, es parte del equipo jurídico del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, del CECIM La Plata, y trabaja, entre otros temas, en la causa que investiga las torturas y graves violaciones a los derechos humanos, un poco para presentarte, darte las gracias, por supuesto, en nombre de todo el equipo de nuestros Sures, bueno, de estar conectado acá con nosotros y de poder recorrer estos lugares de la Patagonia Sur, donde hay colegas que van a querer saludarte y hacerte preguntas, sobre todo con las novedades de las últimas horas. Así que, bueno, Samu, ¿para dónde vamos primero? arrancamos directamente ahí cerca de su locación, podemos decir. Vamos a ir directo con Saúl Jerkovici, que es nuestro compañero aquí en Comodoro, que te va a saludar, Jerónimo. Adelante, Saúl. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas tardes, gracias por estar en nuestros Sures, una causa que es nacional, Malvinas, pero sobre todo es profundamente patagónica, más allá que, insisto, que es nacional. Estábamos temprano comentando lo profundo que es este fallo de Cámara de Apelaciones, pero en la práctica, ¿qué va a significar para esta causa que se está pidiendo investigar hace 39 años, ¿no? Con colimbas, como se le decía en aquel momento, torturados por los propios militares argentinos. Bueno, la causa constituye un avance sin lugar a dudas. Este fallo ha sido completamente novedoso, no porque no considerásemos que estaban los fundamentos y los argumentos y la prueba como para que se fallara en dicho sentido, sino por la contundencia, la potencia y la adecuación que tiene a los estándares internacionales en materia de juzgamiento e investigación digamos, del derecho a la verdad y de los crímenes de Estado. En ese sentido, la verdad es que nos tomó por sorpresa porque no esperábamos que fuese la semana pasada, digamos, si bien estábamos expectantes de que en cualquier momento podía llegar a suceder, como dije el otro día en un hilo de Twitter, siempre es intempestivo, ¿no? Uno cuando recibe la notificación por correo electrónico que ha llegado una nueva cédula, se da un momento de una descarga de adrenalina y bueno, conforme uno se va inmiscuyendo en la lectura del fallo van apareciendo elementos y ribetes que la verdad nos dejaron muy satisfechos porque vuelta, es una reivindicación que desde el CECIM La Plata, el organismo a quien represento, se viene sosteniendo desde 1982 y entendemos que se ha dado un paso muy importante en materia de verdad y justicia. Bien, qué importante lo que contás, Jerónimo, en esta tarde y leyendo un poco más lo que contás en tu libro. Te quería consultar puntualmente aquí en Río Grande se vive muchísimo lo que es el ser Malvinas. Quería saber si han recibido, si está saltando algunas causas que se llevaron adelante acá de Río Grande, digamos. A ver, la causa se tramita en Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, así es el nombre de la provincia, es muy importante decir el nombre completo para entender la real dimensión de la extensión de esa provincia maravillosa y la dimensión soberana que conlleva su nombre, ¿no? Pensar la bicontinentalidad y la insularidad, la Argentina atlántica, oceánica, me parece que es central decir el nombre completo de la provincia. Como decía, la causa es la causa 1777 del año 2007, en la que se investigan a 95 militares por 105 casos de tortura, en la que han declarado más de 120 víctimas, con lo cual estos son solo el listado, la confirmación de procesamientos sobre 4 de esos 95 militares denunciados. Queda todavía mucho por avanzar, mucho por profundizar, pero como todo gran pequeño paso en dirección hacia la justicia, nos parece que es central. Se ha consolidado un estado de cosas muy importante. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ha expresado con una contundencia inapelable, inexpugnable, el carácter de crímenes de Estado de estos hechos, el carácter de crímenes de lesa humanidad, la caracterización de las torturas,
la caracterización de los testimonios de las víctimas, la importancia de tomar en consideración los testimonios de las víctimas, con lo cual nos parece bueno, que se ha dado, como decía, un paso muy importante y que el Poder Judicial, al menos a instancias de la Cámara Federal de Apelaciones, ha estado a la altura en relación a la caracterización de estos hechos. Jerónimo, muchas gracias. Ahora te quiero pedir que nos acompañes a Río Turbio, porque ahí está nuestro colega Fernando Piti Campos que te quiere preguntar. En principio, doctor, agradecerle este espacio, transmitirle el saludo a nuestro gerente de emisora, Juan Martín Ramos Padilla, con un fraternal abrazo. Y además pensaba en tiempos generacionales, digamos, ahí también, cuando muchas veces se habla de la justicia, pero hay una parte muy linda de la justicia que tiene pasión, vocación, de verdadero trabajo, tan necesaria, digo, que se lleven adelante causas que otrora era imposible, porque Malvinas tiene muchas aristas, nunca desconociendo, digamos, la hidalguía de cada ciudadano y ciudadana argentina que participaron de la guerra, pero digo, a valores de hoy, muchas veces debemos pararnos, ¿no?, en esa referencia histórica de saber que en otros tiempos era prácticamente imposible llevar adelante causas, sobre todo precisamente del tenor, ¿no? Sí, en principio saludar a Juan Martín, que es un amigo y además es muy caro a mis sentimientos y a los del CECIM La Plata, es un hermano del CECIM La Plata, y lo importante que ha sido el desarrollo de su hermano también cuando era abogado del CECIM en relación a la identificación de los cuerpos enterrados como ANN en el cementerio Darwin. La verdad que los Ramos Padilla son una institución en materia de lucha y caminar por los derechos humanos, así que es un orgullo también que nos acompañemos y nos vayamos encontrando. Luego, sí, a ver, este tipo de causas tiene una dimensión que es ineludible, que tiene que ver con la dimensión sociocultural de la justicia, digamos. Sería muy ingenuo pensar que la justicia solo se da en los estrados judiciales. Es importante que los estrados judiciales terminen de consolidar algo que se viene gestando a instancias populares, pero esto es el fruto de la lucha. Si hoy esta causa está en pie es por el CECIM La Plata, no tiene otra explicación. Cuando esta causa intentaron sepultarla, el CECIM La Plata resistió, el CECIM La Plata dio testimonio, el CECIM La Plata puso el cuerpo en la cabal dimensión de lo que conlleva ese término, poner el cuerpo como enfrentarse a la corporación judicial en algunos casos, enfrentarse a los ministros y a las ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intentaron mirar para otro lado en un momento determinado, enfrentarse a la corporación de las Fuerzas Armadas que intentaron, mediante amedrentamientos, mediante la construcción de una épica, tratar de denostar a quienes sostenían una demanda de justicia, con lo cual, sí, sin lugar a dudas, estas cuestiones, digamos, Eliseo Verón, un conocido semiólogo, hablaba de la semiosis social, ¿no? De cómo la sociedad va haciendo sentido y cómo se va generando una discursividad social que implica la posibilidad de decir algunas cosas, es decir, la capacidad de hablar y que esa palabra dicha o esa palabra expresada encuentre un sentido también en un receptor, en unas gramáticas sociales que permitan recibir toda esta, con potencia, todo eso que se está diciendo. Yo este año, a 39 años de la guerra, y hace 10 que represento al CECIM La Plata junto a Laurentina Alonso, he notado un cambio drástico en relación a la recepción social de la demanda de justicia de los corimbas. Y me parece que eso es el fruto del trabajo, como dicen los futbolistas, el fruto del trabajo entre semana, ¿no? Ese es el fruto del trabajo de muchas décadas de no claudicar y de atarse al poste como Ulises y no escuchar los cantos de sirena que nos pretendían llevar hacia otros lugares. Bien, Jerónimo, te quiero llevar derecho a Comodoro Rivadavia, perdón, que está mi compañera Andrea Miranda, que es la conductora de este espacio, que te quiere hacer una pregunta. Adelante, André. Jerónimo, mi pregunta tiene que ver con bueno, los hechos que ocurrieron en Malvinas, obviamente con las torturas y los maltratos, y pensaba también si no es posible ver una continuidad con una práctica institucionalizada, ¿no?, que tenía mucho tiempo, con respecto al trato que recibían los soldados que estaban bajo el servicio voluntario y que se extendió hasta el soldado Carrasco, ¿no? A ver,
yo trataría de buscar ahí como una genealogía del poder, ¿no? En términos Foucaultianos. A mí me parece que lo importante en relación al juzgamiento de estos crímenes es entender que Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar. A mí me gusta mucho volver o tomar como punto de partida la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, la carta abierta de Rodolfo Walsh en 1977, a un año de lo que él caracterizó como el infausto gobierno. ¿Y por qué? Porque Rodolfo Walsh para mí expresa con claridad meridiana en ese texto, a mí me encanta Rodolfo Walsh, yo soy un fanático de Rodolfo Walsh, y me parece que expresa con claridad meridiana dos dimensiones. Por un lado, el plan sistemático de exterminio de personas, que quedó probada con el juicio de las juntas y desde allí en adelante, cada vez que tenemos una sentencia por violación a los derechos humanos. Pero por otro lado, un plan sistemático de entrega de la soberanía. Eso a partir del párrafo 5 de la carta, él denuncia el desguace del modelo de sustitución de importaciones, el desguace de los modelos productivos del Estado, que había instalado y había logrado instalar el peronismo y cuyo resultado principal había sido el empate social, la industrialización, la investigación y desarrollo, la sustitución de importaciones y el empate social en términos de distribución del PBI. La dictadura rompe con eso, pero rompe con eso en dos claves. Hay un brazo ejecutor, que son las Fuerzas Armadas, y hay un brazo civil o la pata civil que tenía como imperativo la restitución o reposición de un modelo de Estado oligárquico. ¿Y por qué digo todo esto? Digo esto en función de que las Fuerzas Armadas estaban formadas en la Escuela de las Américas, a instancias de la doctrina de seguridad nacional, del Plan Cóndor, para la represión de lo que regionalmente se había caracterizado como el enemigo interno. ¿Y qué era el enemigo interno? El enemigo interno eran todos aquellos compañeros y compañeras que de alguna forma expresasen algún tipo de resistencia a la dimensión civil del golpe, es decir, aquellos que luchaban por una patria libre, justa y soberana, por la justicia social. Esas Fuerzas Armadas estaban preparadas para la eliminación física y simbólica de las personas que representasen un obstáculo, y no estaban formadas en la defensa. Por eso Andrea Mor, un autor muy importante para analizar la temática, dice: la decisión de Galtieri estaba orientada a revitalizar una dictadura que venía en franca decadencia. Recordemos, en el año 1979 la Comisión Interamericana había proferido un informe muy minucioso sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina, pero hacia 1982 la dimensión civil del golpe, el modelo sociopolítico, el modelo económico, venía en franca decadencia. Unos días antes de la guerra de Malvinas se había constatado y se había dado la marcha de Pan, Paz y Trabajo. Entonces ya empezaban a florecer por las grietas las resistencias a un modelo económico, un modelo político, un modelo social, de quienes las Fuerzas Armadas eran el brazo ejecutor a sangre y fuego. Esas son las Fuerzas Armadas que van a Malvinas, y esas son las Fuerzas Armadas que colocan a los conscriptos, a los colimba, en la posición de última víctima colectiva de la dictadura. Por eso es importante entender este proceso para comprender en qué contexto se da la guerra y terminar o dejar de lado ese sentido de la épica militar que intentaron construir las Fuerzas Armadas luego, antes de finalizada, pero sobre todo luego de finalizada la guerra, para intentar lavarse la cara frente a todas las atrocidades que habían cometido, porque de esto no debe quedar duda. La guerra de Malvinas de 1982 nos alejó del archipiélago, nos alejó de la bicontinentalidad, nos alejó de la Argentina oceánica, nos alejó de la posibilidad de pensar un modelo de desarrollo humano contemplando la Pampa Azul y sobre todo contemplando la Antártida como una vía al desarrollo. Por eso entender en ese carácter pleno la complejidad del problema nos puede llevar a entender el porqué de las torturas a los soldados. Muchas gracias. Qué importante lo que estás hablando, Jerónimo. La verdad es un gusto escucharte. Desde ya agradecidísimos por tu tiempo que nos brindás. Y nos vamos a ir nuevamente a Comodoro Rivadavia y nos quedamos ahí cerquita porque está nuestro compañero Saúl Jerkoviski, quien está para, de alguna manera, hacer otras preguntas también, aprovechando tu presencia. Sí, básicamente, como para terminar de ir redondeando, que esto no fue una cuestión aislada, digo, las torturas, los tormentos, repasar un poco números, Jerónimo. Primero, esta causa que ahora se reactiva con la definición de Comodoro Rivadavia, a cuántos militares implica, pero cuántas son las denuncias que hay ya presentadas, y obviamente con esta declaración de lesa humanidad, lo que hace es seguramente reabrir que 39 años después igual vuelvan a aparecer denuncias.
En la causa son 95 militares denunciados por 105 casos de tortura y hay más de 120 denunciantes. Esto no es un número cerrado, esto es una textura abierta, digamos, conforme va habiendo avances, conforme logramos romper la espiral de silencio impuesta por la dictadura, aparecen nuevos casos, nuevas denuncias, nuevos hechos, con lo cual hay que motivar a quienes sufrieron las torturas durante la Guerra de Malvinas a hablar, a denunciar. Aquí estamos como Cecín La Plata dispuestos y dispuestas, con mi compañera Laurentina Alonso también desde el equipo jurídico, a tomar la declaración, a girarla a los organismos judiciales pertinentes para justamente poder avanzar con el proceso de verdad y justicia. Muchas No es el gracias, libro Jerónimo. Tecnología de la impunidad. ¿Cómo? ¿Cuándo sale el libro? En estos días, cuando el diseñador me lo termine de entregar, ya lo colgaré en la página web. Ya está activa la página web www.tecnologiasdeimpunidad.com.ar y en breve también saldrá en formato papel, así que es cuestión de unos días para poder tener la versión digital del libro, en donde cuento un poco cómo la dictadura montó este dispositivo político burocrático tendiente a que estos hechos quedaran impunes. Jerónimo, te agradecemos infinitamente la charla con nosotros. Quedaron un montón de colegas con preguntas para hacerte, que por supuesto por cuestiones de tiempo las vamos a hacer en otra oportunidad, te vamos a volver a llamar, bueno, para seguir hablando, ¿no?, de la cuestión Malvinas y seguir hablando de esto que suma un capítulo más, otro capítulo nefasto, ¿no?, a lo que tiene que ver con las torturas a nuestros soldados en las Islas Malvinas. Así que muchísimas gracias desde cada rinconcito de la Patagonia Sur. Muchísimas gracias a ustedes, los y las abrazo con mucha fuerza y muchas gracias por dar difusión a la temática.